Mr. Sims. I look weird, but otherwise I'm real normal. Everything will be cool. Thanks a lot. Durante años, todos creyeron conocer la verdadera historia de Rocky Dennis, el valiente chico cuya rara condición y espíritu inquebrantable inspiraron a millones e incluso a una película de Hollywood. Pero antes de su muerte, su madre, Rusty Dennis, reveló una versión de su vida que nadie esperaba. Comenzó a tener muchas infecciones de oído, infecciones de los senos paranasales y dolor de garganta. Así que cuando tenía 2 años y medio, le sacamos las amígdalas y las radiografías detectaron una anomalía en el hueso. Así que le tomaron radiografías de todo el cuerpo y encontraron que había algo mal. No estaban seguros de qué. Un lado que estuvo oculto durante décadas. Una verdad que cambia completamente cómo el mundo entiende el viaje de Rocky, sus luchas y el legado que dejó. La infancia que formó a Rocky Dennis. Mucho antes de que el mundo conociera su nombre, Roy Rocky Dennis creció en una vida moldeada por predicciones médicas que nunca debieron permitirle un futuro. Nacido el 4 de diciembre de 1961, a Rocky le diagnosticaron displasia craneodiafisaria, un raro trastorno óseo tan severo que la mayoría de los niños con él no sobrevivían a la primera infancia. Los doctores le dijeron a su madre, Rusty Dennis, que su hijo quedaría ciego, perdería la audición, sufriría dolores crecientes y probablemente moriría antes de llegar a la edad escolar. Estas no eran advertencias dramáticas. Estas eran las expectativas médicas registradas en el Departamento de Neuropediatría de la Universidad de California en Los Ángeles, que siguió los primeros exámenes de Rocky. Pero Rusty se negó a aceptar una vida construida en torno a límites. Según relatos de primera mano en la revisión de casos médicos del Lions Club y entrevistas que dio años después, ella presionó a los doctores por cada actualización rastreable, cada artículo de investigación y cada especialista dispuesto a examinar a un niño que la mayoría de los centros médicos nunca había visto antes. Ella guardaba registros médicos, radiografías y notas de progreso porque creía que Rocky merecía más que predicciones. Él merecía pruebas de que seguía luchando. Su vida temprana estuvo marcada por evaluaciones casi constantes. Informes de la Clínica de Neurogenética de la Universidad de California en Los Ángeles describieron cómo el crecimiento del cráneo de Rocky continuaba expandiéndose, presionando sus nervios ópticos y haciendo que tareas simples como leer fueran un desafío doloroso. Pero los maestros de su escuela primaria recordaban algo completamente diferente. Un niño que leía más rápido que sus compañeros y a menudo obtenía calificaciones superiores al promedio en historia y vocabulario. De hecho, Rocky obtuvo calificaciones lo suficientemente altas como para unirse a programas de enriquecimiento, algo que el personal médico una vez creyó imposible. Rusty abogó por su inclusión total en aulas regulares, argumentando a su favor en reuniones de padres y maestros con documentos de las directrices de enfermedades raras de la Academia Americana de Pediatría, demostrando que no había ninguna regla médica que dijera que debía estar aislado. El éxito de Rocky se convirtió en prueba de que las limitaciones a menudo eran suposiciones, no verdades. Pero la verdadera presión vino socialmente. Los niños lo miraban, algunos lo evitaban, otros susurraban. Sin embargo, según declaraciones de compañeros de clase archivadas en el proyecto de historia oral del Condado de Los Ángeles, Rocky manejó esto con una confianza que sorprendió a todos. Aprendió a hablar primero para que la gente escuchara su voz antes de notar su rostro. Aprendió el humor temprano, usándolo como un escudo y un puente. Años que Hollywood olvidó. Para cuando Rocky entró en su adolescencia temprana, los doctores ya habían reescrito su esperanza de vida varias veces. Notas médicas del Hospital de Niños de Los Ángeles indicaban que la densidad del cráneo de Rocky había aumentado al punto en que la presión sobre sus nervios faciales era medible en cada escaneo. Pero a pesar de estas notas, Rocky se negó a desacelerar. Montaba su bicicleta, asistía a la escuela regularmente y se involucraba en actividades que nadie esperaba que intentara. La representación de Hollywood de los años de adolescencia de Rocky simplificó la verdad. La versión real era mucho más pesada. Según los propios diarios de Rusty, partes de los cuales compartió más tarde en entrevistas archivadas por la iniciativa de documentales sobre enfermedades raras, Rocky experimentaba dolores de cabeza crónicos tan intensos que a veces se sentaba en silencio durante horas hasta que el dolor pasaba. Sin embargo, insistía en presentarse en la escuela a la mañana siguiente. Los registros escolares de Montclair High confirmaron la asistencia constante de Rocky. Los maestros lo describieron como el chico que llegaba temprano y se quedaba hasta tarde. No quería un trato especial, pero sí quería oportunidades. Se unió a grupos de estudio, trabajó a tiempo parcial como tutor de estudiantes más jóvenes y fue voluntario en la biblioteca de la escuela. Estos detalles rara vez se incluían en las narraciones públicas, pero estaban documentados en los informes archivados de fin de año del distrito escolar.
Socialmente, Rocky construyó amistades lentamente, pero con intención. Sus compañeros de clase recordaron en la colección de historia oral de Montclair que él sabía cómo hacer que la gente se sintiera cómoda. Explicaba su condición abiertamente para que no se sintieran incómodos al hacer preguntas. Lo que Hollywood ignoró es cuán deliberado fue esto. Rusty le enseñó desde temprano a tomar el control de la sala antes de que otros pudieran controlar la narrativa sobre él. Pero la vida de Rocky no se trataba solo de resiliencia. Se trataba de batallas privadas que nadie fuera del hogar veía. Antes de morir, Rusty admitió en una de sus últimas declaraciones grabadas que las noches de Rocky eran las más difíciles. Ella reveló que a veces se despertaba aterrorizado porque la presión en su cráneo causaba apagones momentáneos de visión. Hubo periodos en los que temía quedarse ciego para siempre de repente. Rusty dijo que mantuvo esto oculto de casi todos, incluidos los reporteros, porque Rocky odiaba ser visto como frágil. Las revisiones médicas del equipo craneofacial de la Universidad de California en Los Ángeles confirmaron la gravedad de esos episodios, señalando que el crecimiento excesivo de hueso alrededor de sus canales ópticos había llegado a un punto en el que los médicos ya no predecían si perdería la visión, solo cuándo. Sin embargo, Rocky continuó planeando para un futuro que sabía que podría no alcanzar nunca. Habló sobre viajar, trabajar con niños, escribir un libro sobre su vida y asistir a la universidad. Rusty reveló más tarde que estos sueños no eran solo optimismo adolescente, eran su manera de luchar contra el tiempo. Y como confesaría después, la lucha estaba mucho más cerca de terminar de lo que el mundo jamás se dio cuenta. La dolorosa desaparición silenciosa. A medida que Rocky entraba en sus últimos años de adolescencia, la realidad médica de su condición se volvió imposible para Rusty de ignorar. Aunque Rocky seguía adelante asistiendo a la escuela, ayudando a amigos y pretendiendo que las cosas eran normales, su cuerpo estaba cambiando más rápido de lo que nadie esperaba. La literatura médica de la Organización Nacional para Trastornos Raros, NORD, explica que la displasia craniodiafisaria engrosa progresivamente el cráneo, comprimiendo nervios e impidiendo funciones vitales. Rocky vivía bajo esa presión cada día. Según notas archivadas de las revisiones de casos del equipo craneofacial de la Universidad de California en Los Ángeles, la pérdida auditiva de Rocky se había acelerado. El crecimiento óseo alrededor de sus canales auditivos se estrechó significativamente entre las edades de 15 y 16 años. Más tarde, Rusty reveló en una entrevista tardía, preservada en la iniciativa documental de enfermedades raras, que Rocky a veces malinterpretaba conversaciones, pero se reía para que la gente se sintiera cómoda. No quería recordar a nadie que estaba perdiendo lentamente la poca función sensorial que le quedaba. Una de las verdades más dolorosas que Rusty admitió más tarde fue con qué frecuencia Rocky ocultaba dolores de cabeza severos. Los registros del Hospital de Niños de Los Ángeles muestran que los pacientes con esta condición experimentan una presión en el cráneo lo suficientemente fuerte como para interrumpir los ciclos de sueño y desencadenar dolor nervioso. Rusty dijo que Rocky a veces presionaba su cabeza contra azulejos fríos porque era lo único que aliviaba el calor que se acumulaba detrás de sus ojos. A lo largo de este declive, Rocky se mantuvo decidido a vivir normalmente. Participó en eventos escolares, planeó viajes por carretera con amigos y habló sobre estudiar psicología. Sus maestros escribieron en los archivos del distrito de Montclair que él era el estudiante que se negaba a quejarse. Estos relatos reflejan muchas de las cartas y declaraciones de primera mano recopiladas en el proyecto de historia oral del Condado de Los Ángeles, donde los amigos describieron a Rocky como presente, incluso cuando se podía ver que estaba sufriendo. Sin embargo, Rusty vio lo que nadie más vio. En una de sus últimas declaraciones grabadas disponibles a través del programa de historia oral médica de UCLA, confesó que estaba aterrorizada de que cada noche pudiera ser la última para él. Recordó momentos en los que la visión de Rocky se nublaba de repente, dejándolo momentáneamente ciego. Él ocultaba estos episodios a sus compañeros de clase. Rusty los ocultó de casi todos los demás. Y luego estaba el peso emocional. Rusty admitió que evitaba hablar de la muerte con Rocky porque él todavía estaba ocupado planeando un futuro que sabía que quizás nunca alcanzaría. Hablaba de conseguir un coche, tener un trabajo, vivir de manera independiente y demostrar que todas las predicciones médicas estaban equivocadas. Años después, Rusty finalmente reveló que la parte más difícil no fue el deterioro médico. Fue ver a Rocky mantener la esperanza incluso cuando su cuerpo fallaba más rápido de lo que él admitía. Meses finales y verdades ocultas. A medida que Rocky se acercaba a los 16 años, la presión de su condición se intensificó. La displasia craniodiaficial, el trastorno que había definido su vida,
comenzó a dominarla. Los especialistas en craneofacial de UCLA habían documentado el engrosamiento progresivo de su cráneo durante años. A finales de 1977, las exploraciones revelaron una compresión severa en sus nervios craneales, afectando la visión, la audición y el control motor. Según los archivos del Departamento de Neurología de la Universidad de California en Los Ángeles, esta etapa se considera la fase más peligrosa de la condición, ya que el crecimiento óseo puede comenzar a afectar directamente la función cerebral. A pesar del empeoramiento de los síntomas, Rocky mantuvo el humor y la resiliencia por los que era conocido. Rusty a menudo decía que incluso en los momentos más tranquilos encontraba maneras de hacer reír a quienes lo rodeaban. Se mantuvo involucrado en proyectos escolares, debatió en clase y continuó dando tutoría a estudiantes más jóvenes. Cartas preservadas en el archivo de la escuela secundaria Montclair muestran que los maestros y amigos notaron su notable valentía y determinación, incluso cuando su cuerpo se debilitaba. Pero en casa, Rusty fue testigo de realidades que Hollywood nunca mostró. Más tarde describió noches llenas de dolor cuando Rocky se sumía en el silencio. Los dolores de cabeza, la visión borrosa y la fatiga se habían convertido en compañeros diarios. Los diarios personales de Rusty, ahora alojados en la iniciativa de documentales sobre enfermedades raras, detallan sus intentos de calmarlo. Compresas frías, música suave y contar historias. Cualquier cosa para darle comodidad sin enfatizar la inevitabilidad de su declive. Los últimos días fueron particularmente angustiosos. A diferencia de la película Mask, que muestra a la madre de Rocky sosteniéndolo en el momento de su muerte, Rusty reveló la verdad. Estaba ausente debido a asuntos legales y personales. La devastadora noticia llegó por una llamada telefónica, destrozando su mundo. En entrevistas grabadas para las historias orales de enfermedades raras de Los Ángeles, Rusty reflexionó sobre el dolor surrealista de perder a su hijo a distancia, a pesar de haber luchado cada día de su vida para protegerlo. Tras su muerte en 1978, los restos de Rocky fueron donados a la ciencia según la decisión de su madre. Investigadores en la Universidad de California en Los Ángeles utilizaron su cráneo, escaneos y registros médicos para avanzar en la comprensión de la displasia cráneo-diafisaria. Estudios publicados en el Journal of Craniofacial Genetics and Developmental Biology hicieron referencia extensiva al caso de Rocky, contribuyendo con valiosos conocimientos sobre la progresión de trastornos craniofaciales raros. Rusty explicó más tarde que esta contribución científica se convirtió en parte del legado viviente de Rocky. Mientras Hollywood lo inmortalizó en la pantalla, el verdadero Rocky ayudó a dar forma al conocimiento médico, ofreciendo esperanza a futuros niños que enfrentan diagnósticos similares. En sus propias palabras, el legado que quería que el mundo entendiera no era solo de valentía y risas, sino también las formas tangibles en que la vida de Rocky avanzó la ciencia. Hollywood versus la realidad. Rusty finalmente habla. Cuando Mask se estrenó en 1985, millones de personas vieron a Rocky Dennis como un niño que enfrentó la adversidad con humor y valentía, rodeado por el amor inquebrantable de su madre. Eric Stoltz interpretó a Rocky y Cher encarnó a Rusty, ganando elogios de la crítica por su actuación. La película amplificó la historia de Rocky, enfatizando el optimismo, el ingenio y el vínculo emocional entre madre e hijo. Pero, como Rusty reveló más tarde, la película dejó fuera elementos clave de la vida que ella y Rocky realmente vivieron. En entrevistas realizadas a principios de la década de 2000, Rusty explicó que Hollywood suavizó muchas verdades. Querían una historia que la gente pudiera llevarse del cine y sentirse inspirada, dijo. Pero la vida de Rocky no siempre fue cinematográfica. Fue desordenada, dolorosa y complicada. Por ejemplo, la película muestra a Rocky muriendo en los brazos de su madre. Rusty aclaró que ella no estuvo presente durante sus últimos momentos. Asuntos legales la habían alejado y recibió la noticia por teléfono. Este detalle por sí solo reconfigura la narrativa, revelando la soledad, culpa y dolor que cargó en silencio durante décadas. Además, la película muestra un hogar alegre, mientras que la vida real en casa era caótica e impredecible, llena de desafíos de vecinos, trabajadores sociales y crisis médicas que Hollywood no pudo retratar completamente. Más allá de las inexactitudes en la narración, Rusty reveló otra verdad: las contribuciones de Rocky a la investigación médica. Su cráneo y las exploraciones fueron preservados y donados a investigadores de la UCLA, ayudando a avanzar en la comprensión de la displasia cráneo-diafisaria. Documentos y revistas médicas citan repetidamente el caso de Rocky, demostrando que su legado fue mucho más allá de la inspiración. Avanzó el conocimiento científico. Rusty también abordó el mito del valor constante. Aunque Rocky a menudo usaba el humor para interactuar con otros y ocultar su dolor, enfrentaba luchas privadas con el miedo, la fatiga y la realidad de una vida acortada.
Cartas que ella guardó de amigos y maestros, preservadas en el archivo de la escuela secundaria Montclair, muestran cómo él ocasionalmente se retiraba de actividades o necesitaba apoyo en silencio. Un lado que la película nunca transmitió. Al hablar más tarde en la vida, Rusty buscó honrar la historia completa y complicada. Ella quería que el público entendiera que la inspiración no borra el sufrimiento. El verdadero Rocky Dennis no era solo un símbolo de valentía. Era un adolescente navegando el dolor, la alegría, el amor y la pérdida, todo bajo la constante sombra de una rara condición debilitante. Humor y resiliencia detrás de la sonrisa. La vida de Rocky Dennis no solo estuvo definida por su rara condición médica, sino por la manera extraordinaria en que enfrentaba cada día con valentía y humor. La displasia craneodiafisaria, como la describe la Organización Nacional para Trastornos Raros, NORD, causaba que su cráneo se engrosara rápidamente, comprimiendo nervios y generando dolor crónico, problemas visuales y fatiga. Sin embargo, amigos, compañeros de clase y maestros lo recordaban de manera diferente a las notas clínicas. Según entrevistas recopiladas en el proyecto de historia oral del Condado de Los Ángeles, Rocky desarrolló un ingenio rápido desde una edad temprana, convirtiendo la curiosidad y las miradas en oportunidades para bromas. Prevenía las miradas incómodas con humor, disipando la tensión y haciendo que las personas se sintieran cómodas a su alrededor. El humor se convirtió tanto en una herramienta de supervivencia como en un puente hacia la amistad. En la escuela, Rocky participaba en debates, proyectos de clase e incluso daba tutoría a estudiantes más jóvenes. Los maestros lo describían como el estudiante que bromeaba ante los desafíos, pero nunca evitaba la responsabilidad. Su humor no era simplemente entretenimiento. Era una estrategia deliberada para normalizar su presencia y controlar la narrativa de cómo los demás lo percibían. En las historias orales preservadas por la Iniciativa de Documentales sobre Enfermedades Raras, ella explicó que enseñó a Rocky desde temprano a enfrentar la vida de frente y usar la risa para afirmar confianza. Ella sabía que las predicciones médicas no podían definirlo e inculcó un sentido de autonomía y orgullo en su hijo. Su enfoque era poco convencional, caótico a veces, pero creó un hogar donde Rocky se sentía empoderado en lugar de compadecido. Más allá del humor, Rocky demostró una increíble resiliencia. A pesar de que los médicos predijeron que no sobreviviría más allá de los 7 años, celebró cada cumpleaños y logro, convirtiendo las limitaciones en logros. Su participación en actividades sociales, su insistencia en la educación y su determinación por mantener amistades mostraron un nivel de fortaleza mental y emocional muy por encima de su edad. Los investigadores que estudian trastornos craneofaciales similares señalan que la resiliencia, el apoyo familiar y la integración social a menudo se correlacionan con mejores resultados emocionales para los niños con enfermedades raras. Incluso en privado, el carácter de Rocky brillaba. Rusty compartió más tarde que enfrentaba el dolor y el miedo sin quejarse, a menudo retirándose a una reflexión silenciosa antes de volver a la vida con risas. Amigos que visitaban la casa recordaban tardes llenas de bromas, música y conversaciones animadas, un marcado contraste con los gráficos del hospital y las radiografías. Estos momentos preservados en historias orales revelan a un joven cuya esencia no podía ser capturada completamente por Hollywood o los titulares, alguien cuyo humor y resiliencia lo definían tanto como su condición médica. Un hogar caótico y amoroso. Rusty Dennis, la madre de Rocky, a menudo era descrita como feroz, poco convencional y más grande que la vida. Su estilo de crianza desafiaba las normas tradicionales, creando un hogar que algunos de afuera etiquetaron como caótico, pero que en última instancia nutrió el espíritu único de Rocky. Según sus entrevistas archivadas en la Iniciativa de Documentales sobre Enfermedades Raras, Rusty adoptó un enfoque libre, permitiendo que la música, los amigos y la risa fluyeran libremente por su casa. Para muchos, el hogar de Rusty podría haber parecido desordenado. Los vecinos a veces se quejaban del ruido. Los trabajadores sociales ocasionalmente cuestionaban la estabilidad del entorno, y los maestros se preocupaban por la consistencia de la rutina diaria de Rocky. Sin embargo, estos elementos caóticos se equilibraban con un núcleo de amor incondicional y defensa. Rusty luchó incansablemente contra profesionales médicos, administradores escolares e incluso extraños que dudaban del potencial de Rocky. Las notas del equipo craneofacial de la Universidad de California en Los Ángeles indican que la defensa parental puede mejorar significativamente la calidad de vida y la integración social de los niños con condiciones craneofaciales raras. En este hogar, Rocky aprendió a navegar la vida con valentía y humor. Rusty lo animó a explorar, interactuar con otros y resistir el estigma en torno a su apariencia.
Montaba en bicicleta, jugaba y socializaba con sus compañeros a pesar de las miradas constantes y las burlas ocasionales. El caos del hogar también cumplía una función protectora. El enfoque de Rusty creó una sensación de normalidad que protegía a Rocky del peso emocional de su pronóstico. La música, las visitas de amigos y las rutinas diarias vibrantes aseguraban que la vida de Rocky no estuviera dominada por visitas médicas o estancias en el hospital. Ella intencionalmente llenó el hogar de alegría y estímulo, haciendo cada día memorable, especialmente a medida que los efectos de la displasia craniodiafisaria comenzaban a intensificarse. Lo importante es que los métodos de Rusty reflejaban una verdad más amplia sobre la crianza de un niño con una condición rara y debilitante. La resiliencia emocional a menudo importa tanto como el tratamiento médico. Estudios publicados en el Journal of Pediatric Psychology destacan que los niños con enfermedades crónicas prosperan en entornos donde el apoyo parental enfatiza la autonomía, la conexión social y la expresión emocional. Rusty equilibró el caos con una defensa feroz. Se aseguró de que las necesidades de Rocky, médicas, educativas y sociales, fueran satisfechas, a menudo confrontando directamente a los profesionales. Aunque los de afuera percibían el hogar como poco convencional, la combinación de amor, risas y protección formó a Rocky en un joven resiliente, humorístico y socialmente capaz. Su hogar creó una base donde Rocky pudo abrazar la vida plenamente a pesar de las limitaciones de su condición. Legado más allá de Hollywood, la ciencia y la verdad. Rocky Dennis falleció en 1978 a los 16 años, dejando atrás una historia que Hollywood más tarde transformaría en la película Mask. Aunque la película inmortalizó su valentía y humor, omitió algunos de los aspectos más significativos de su legado real. Rusty Dennis, su madre, reveló décadas después que las contribuciones de Rocky se extendieron mucho más allá de la inspiración. Avanzaron la ciencia médica. Tras su muerte, los restos de Rocky fueron donados a investigadores de UCLA que estudiaban la displasia craniodiafisaria. Su cráneo, tejido preservado y extensos registros médicos se convirtieron en recursos invaluables para médicos y genetistas que buscaban entender el trastorno. El caso de Rocky proporcionó conocimientos cruciales sobre el crecimiento excesivo del hueso craneal, la compresión nerviosa y la progresión a largo plazo de la enfermedad. Más tarde, Rusty enfatizó en entrevistas archivadas en la iniciativa de documentales sobre enfermedades raras que quería que el mundo viera a Rocky no solo como un símbolo de valentía, sino como un verdadero contribuyente al conocimiento que podría ayudar a futuros pacientes. Incluso en la muerte, dijo ella, él estaba enseñando al mundo algo que podría salvar vidas. Este legado científico a menudo se pasa por alto en las narraciones populares, sin embargo, representa una de las formas más tangibles en que la vida de Rocky dejó un impacto duradero. Rusty también aclaró otra verdad que contradecía la narrativa de Hollywood. A diferencia de en Mask, ella no estaba presente cuando Rocky falleció. Obligaciones legales y circunstancias personales la alejaron de sus momentos finales, y recibió la noticia por teléfono. Durante años, ella cargó con el dolor y la culpa en silencio, sabiendo que el mundo solo veía la versión idealizada de la muerte de su hijo. En sus historias orales con la Universidad de California en Los Ángeles, describió este periodo como el más doloroso de su vida, destacando el costo personal de mantener el mito frente a vivir la verdad. Además, el caso de Rocky se convirtió en un punto de referencia para la educación médica. Los estudiantes en clases de medicina craneofacial y genética estudian sus radiografías e historia clínica para entender los matices de los trastornos óseos raros. De esta manera, su corta vida continúa educando e informando a nuevas generaciones de médicos, cumpliendo un legado que va más allá de la inspiración emocional hacia un avance científico concreto. Las revelaciones de Rusty en su vida tardía despojaron las capas del mito, mostrando a Rocky como un adolescente real, humorístico, resiliente y complejo. Experimentó dolor, enfrentó aislamiento y lidió con limitaciones, pero también enseñó lecciones sobre el coraje, la perseverancia y el impacto tangible que una vida puede tener en el mundo. Su disposición a finalmente hablar la verdad sin adornos asegura que Rocky Dennis sea recordado no solo como un ícono de Hollywood, sino como una persona real cuya vida y muerte dejaron contribuciones duraderas tanto al entendimiento humano como a la ciencia médica.